¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos versículos bíblicos rara vez aparecen en las predicaciones? ¿Por qué ciertas enseñanzas de Jesús parecen haberse guardado en un cajón cerrado, lejos de los ojos y oídos de los fieles? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los textos más perturbadores y al mismo tiempo más liberadores de la Biblia, palabras que salieron de la propia boca de Jesús y que tienen el poder de sacudir los cimientos de nuestra fe. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no expulsamos demonios y no hicimos muchos milagros? Entonces les declararé claramente, nunca os conocí. Apartaos de mí, vosotros que practicáis el mal. Mateo 7, versículos 21 a 23. Estas palabras, pronunciadas por el propio Jesucristo durante el famoso Sermón del Monte, causan un silencio incómodo cuando, en contadas ocasiones, aparecen en los púlpitos. Estoy seguro de que has oído muchas predicaciones acerca del amor de Dios, acerca de prosperidad, acerca de sanidad y liberación. Pero, ¿cuántas veces has escuchado un mensaje profundo sobre estas palabras de Jesús? Porque seamos sinceros, son perturbadoras. ¿Qué hace que estas palabras sean tan aterradoras? Es sencillo. Desafían directamente la idea de que simplemente llamar Señor a Jesús o tener algún tipo de asociación superficial con Él sea suficiente para nuestra salvación. Jesús está diciendo, con todas sus letras, que habrá personas que pensaban que estaban dentro, pero descubrirán en el día final que siempre estuvieron fuera. Reflexiona en la gravedad de esto. Jesús no está hablando de ateos declarados o de personas que nunca oyeron hablar de Él. Se refiere a personas que usaban su nombre, que hacían obras poderosas en su nombre, que incluso profetizaban y expulsaban demonios, invocando su autoridad. No obstante, la sentencia final para estas personas es aterradora. Nunca os conocí. En la Iglesia contemporánea existe casi un silencio conspiratorio acerca de estos pasajes. ¿Por qué? Porque no encajan en el evangelio pulido y cómodo que a menudo se predica. Un evangelio que dice, ven tal como estás y permanece tal como estás. Un evangelio que promete el cielo sin mencionar el arrepentimiento. Un evangelio que habla de la gracia sin mencionar la transformación. La historia de la interpretación de este versículo es fascinante y reveladora. En los primeros siglos de la Iglesia, cuando el cristianismo todavía era una fe perseguida, estos versículos se tomaban muy en serio. Los primeros cristianos entendían que ser seguidor de Jesús implicaba una transformación real de vida, no solo una confesión verbal. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia que vivió en el siglo II después de Cristo, escribió ampliamente sobre cómo el nombre cristiano debía reflejar una vida verdaderamente transformada por el encuentro con Jesús. Para él, y para muchos otros líderes de la Iglesia primitiva, este versículo no era un enigma teológico que debía evitarse, sino una advertencia saludable para mantener una fe genuina. A medida que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, las cosas empezaron a cambiar. Con multitudes que se adherían a la fe cristiana por conveniencia social o política, la diferencia entre el cristiano nominal y el discípulo genuino comenzó a profundizarse. En ese contexto, hombres como Agustín de Hipona y Juan Crisóstomo retomaron estas palabras de Jesús como advertencia contra la falsa seguridad de una fe meramente cultural. Durante la Edad Media, cuando el cristianismo se institucionalizó profundamente y en ocasiones se alejó de sus raíces bíblicas, con frecuencia se ignoraban o reinterpretaban estos versículos para defender la autoridad eclesiástica. Se hacía más hincapié en los sacramentos y en la obediencia a la Iglesia como institución que en la relación personal con Cristo. Fue solo con la Reforma Protestante, en el siglo XVI, que hombres como Martín Lutero y Juan Calvino redescubrieron el poder y el desafío presente en estas palabras. Para los reformadores, este texto era una espada de dos filos.
Cortaba tanto contra el ritualismo vacío de la Iglesia institucionalizada como contra la nueva tendencia a un cristianismo fácil que podía surgir con la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe. Lutero, por ejemplo, insistía en que, aunque no somos salvos por obras, la fe que salva nunca está sola, siempre produce frutos de obediencia. Para él, el versículo no negaba la salvación por la fe, sino que subrayaba que la fe verdadera siempre se manifiesta en obediencia a la voluntad de Dios. Al llegar a los tiempos modernos, encontramos una tendencia inquietante a evitar estos versículos o a diluir su mensaje. En el siglo XXI, con el auge de la teología de la prosperidad y otras versiones de cristianismo centrado en el ser humano, estas palabras de Jesús se relegan con frecuencia a notas al pie o se ignoran por completo. Es interesante observar cómo muchos libros cristianos de autoayuda, programas de televisión evangélicos e incluso currículos de escuelas dominicales logran saltarse este pasaje cuando llegan al Sermón del Monte. Parece existir un acuerdo silencioso para no incomodar a los oyentes con estas palabras desafiantes de Jesús. ¿Por qué sucede esto? La respuesta es incómodamente sencilla. Estas palabras cuestionan la idea de que podemos tener a Jesús como Salvador sin tenerlo como Señor. Ponen en entredicho la idea de que podemos agregar a Jesús a nuestra vida sin permitir que Él la transforme por completo. Atacan directamente la falsa seguridad de una religiosidad sin relación. Observa el caso de Simón el Mago en Hechos 8. Él creyó, fue bautizado y seguía a Felipe, maravillado con las señales y milagros. Sin embargo, cuando trató de comprar el poder del Espíritu Santo, Pedro le dijo: «Veo que estás lleno de amargura y preso por el pecado». Hechos 8, versículo 23. Aquí tenemos un ejemplo claro de alguien que estaba asociado externamente con los cristianos, pero cuyo corazón no había sido verdaderamente transformado. O considera el caso del rey Saúl en el Antiguo Testamento. Fue elegido por Dios, ungido como rey e incluso profetizó en ciertos momentos. 1 Samuel 10, versículo 10. Sin embargo, su desobediencia constante a la voluntad de Dios condujo a un juicio divino. Saúl es un ejemplo poderoso de alguien que aparentaba tener toda la espiritualidad exterior, pero cuyo corazón estaba lejos de Dios. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué quiso decir Jesús realmente con hacer la voluntad del Padre? Con seguridad, no se trata únicamente de seguir reglas o cumplir rituales religiosos. Los fariseos hacían eso perfectamente, y Jesús los criticó con dureza. La voluntad del Padre debe ser algo más profundo, más transformador. Juan 6, versículo 40, nos da una pista. Porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La voluntad primordial de Dios es que creamos verdaderamente en Jesús, no solo de forma intelectual, sino con una fe que transforme nuestra identidad y nuestro comportamiento. Es importante también comprender qué quiso decir Jesús con «nunca os conocí». En el lenguaje bíblico, especialmente en el contexto hebreo, conocer no se refiere solo a un conocimiento intelectual, sino a una intimidad relacional. Cuando Adán conoció a Eva, tuvieron un hijo. Cuando la Biblia dice que Dios conoce a los suyos, habla de una intimidad profunda. Por lo tanto, Jesús no está diciendo «nunca supe que existíais» o «nunca oí hablar de vosotros». Está diciendo «nunca tuvimos una relación verdadera». Jamás me permitisteis entrar realmente en vuestras vidas. Usasteis mi nombre, hablasteis de mí, incluso hicisteis cosas en mi nombre, pero nunca me dejasteis transformaros desde dentro. Este versículo nos confronta con una verdad incómoda. Es posible ser religioso sin ser regenerado. Es posible conocer el lenguaje cristiano sin conocer a Cristo. Es posible impresionar a las personas con manifestaciones espirituales externas, mientras el corazón permanece sin transformar. Observa que no son los dones espirituales los que determinan nuestra relación con Dios, sino el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Pablo deja esto claro en 1 Corintios 13, al decir que podemos profetizar,
tener todo conocimiento e incluso fe para mover montañas, pero si no tenemos amor, nada de eso tiene valor. El amor al que se refiere Pablo no es un sentimiento vago, sino un compromiso activo demostrado en la obediencia a Dios y en el servicio a los demás. El mismo Jesús dijo: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». Juan 14, versículo 15. La obediencia no es la causa de nuestra salvación, pero sí su evidencia. Entonces, ¿qué nos enseña realmente este versículo? Que debemos vivir con miedo, incertidumbre, cuestionando siempre nuestra salvación. En absoluto. El objetivo no es crear inseguridad en los verdaderos creyentes, sino despertar a aquellos que podrían estar apoyándose en una seguridad falsa. El apóstol Juan nos dice: «Os escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna». 1 Juan 5, versículo 13. La certeza de la salvación es posible y deseable, pero esa certeza no proviene de una decisión que tomamos en el pasado, ni de experiencias espirituales que hayamos tenido, sino de una relación continua y transformadora con Jesucristo. Pedro nos anima a afianzar nuestra vocación y elección. 2 Pedro 1, versículo 10. ¿Cómo? Creciendo en las cualidades que demuestran la realidad de nuestra fe: bondad, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad y amor. Estas cualidades no nos salvan, pero confirman que realmente hemos sido salvados. ¿Por qué los predicadores evitan este versículo? Tal vez porque desafía tanto a los oyentes como a los propios predicadores. Cuestiona nuestra tendencia a querer un evangelio sin costo, una salvación sin transformación, un Jesús que nos salve del infierno, pero no nos desafíe a cambiar. Contradice el mensaje popular de que puedes tener a Jesús como un complemento a tu vida ya establecida, en lugar de entregársela por completo. Este versículo también confronta nuestra obsesión moderna con las manifestaciones espirituales y las experiencias emocionales. Jesús está diciendo claramente que las señales, los prodigios y los dones espirituales, por muy impresionantes que sean, no garantizan una relación genuina con Él. Esto resulta revolucionario en una época en la que muchas iglesias parecen medir la espiritualidad por el volumen de manifestaciones carismáticas o por la cantidad de experiencias de poder que relatan los fieles. La verdad es que este versículo no debe asustarnos, sino despertarnos a la realidad del llamado de Jesús. Él no nos llamó a una religión superficial, sino a una relación transformadora, no a actuaciones espirituales, sino a una obediencia nacida del amor, no a usar su nombre como un amuleto, sino a reflejar su carácter en nuestras vidas. Así que, la próxima vez que oigas a alguien decir «Señor, Señor» con los labios, mientras sus acciones contradicen por completo los valores del reino de Dios, recuerda este versículo. La próxima vez que sientas la tentación de confiar en experiencias religiosas pasadas, sin buscar una relación diaria con Jesús, recuerda este versículo. La próxima vez que te topes con predicadores que prometen los beneficios de Cristo sin el costo del discipulado, recuerda este versículo, porque al final, lo que Jesús busca no son religiosos, sino discípulos. No seguidores nominales, sino hijos e hijas obedientes. No personas que solo hablen de Él, sino personas que lo conozcan íntimamente y sean transformadas por Él. El contexto histórico del Sermón del Monte. Para comprender plenamente el impacto de las palabras de Jesús en Mateo 7, versículos 21 a 23, debemos sumergirnos en el contexto histórico del Sermón del Monte. Este discurso ocurrió al inicio del ministerio de Jesús, cuando su popularidad estaba creciendo con rapidez en Galilea. La Palestina del siglo I vivía bajo ocupación romana, generando tensiones políticas y religiosas intensas. El pueblo judío anhelaba la liberación, esperando a un Mesías que restaurara el trono de David y expulsara a los opresores romanos. Las expectativas mesiánicas estaban muy altas, con diversas interpretaciones sobre cómo sería el reino de Dios. En este escenario, distintos grupos religiosos competían por influencia. Los fariseos enfatizaban la observancia estricta de la ley
y de las tradiciones orales. Los saduceos, más alineados con el poder político, controlaban el templo y negaban realidades espirituales como la resurrección y los ángeles. Los esenios se habían retirado a comunidades aisladas, buscando pureza mediante la separación. Los celotes creían que la liberación llegaría mediante la resistencia armada contra Roma. El público que escuchaba a Jesús era diverso: pescadores, agricultores, comerciantes, recaudadores de impuestos, enfermos y marginados. Mateo 4, versículo 25, indica que multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán lo seguían. Eran personas comunes, muchas sin educación formal, pero con un profundo conocimiento de las escrituras hebreas gracias a la sinagoga. Cuando Jesús subió al monte a enseñar, adoptó la postura clásica de un rabino al sentarse, Mateo 5, versículo 1, señal de autoridad para interpretar las escrituras. Sus oyentes esperaban enseñanzas basadas en la ley de Moisés, pero lo que recibieron fue revolucionario. Jesús no se limitaba a interpretar la ley. Estaba presentando su autoridad como igual, o incluso superior a ella, repitiendo: «Habéis oído que se dijo, pero yo os digo». Este patrón sorprendió a los oyentes, pues ningún rabino hablaba así. En lugar de citar autoridades previas, Jesús hablaba con autoridad propia. Los oyentes estaban acostumbrados al judaísmo legalista del siglo I, donde la salvación a menudo se veía en términos de observancia externa de la ley. Jesús desafió esa mentalidad, enfatizando la transformación interior y la sinceridad del corazón. Cuando llegamos a la advertencia de Mateo 7, versículos 21 a 23, Jesús estaba denunciando un problema fundamental de la religiosidad de su época: la separación entre la confesión externa y la realidad interior. Este mensaje era especialmente inquietante para los líderes religiosos que basaban su identidad en demostraciones públicas de piedad. El Sermón del Monte no era un conjunto de reglas imposibles, como algunos interpretan, ni una mera ética situacional. Era un retrato de la vida en el reino de Dios, una comunidad caracterizada por la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Este sermón transformó de manera decisiva la comprensión de cómo relacionarse con Dios. En lugar de obedecer externamente un código moral para obtener la aprobación divina, Jesús llamaba a una relación transformadora con el Padre, donde la obediencia fluye del amor. La diferencia entre conocer y obedecer. En las Escrituras existe una distinción crucial entre el conocimiento intelectual de Dios y la obediencia práctica a sus mandamientos. El conocimiento bíblico es vital, pero por sí solo no transforma vidas. En Santiago 2, versículo 19, leemos que hasta los demonios creen, tienen un conocimiento teológico correcto sin someterse a Dios. El verbo hebreo yada, conocer, a menudo implica una experiencia relacional, no solo información. Cuando Oseas 6, versículo 6 declara: «Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos», contrapone rituales vacíos con relación íntima. La Biblia nos presenta casos notables de personas que conocían a Dios intelectualmente, pero fracasaron en la obediencia. El rey Saúl recibió instrucciones claras de Samuel para esperar y no ofrecer sacrificios, pero desobedeció presionado por las circunstancias. 1 Samuel 13. Balaam, un profeta que conocía la voluntad de Dios, aún buscó maneras de torcerla por codicia. Números 22 a 24. Incluso Salomón, considerado el hombre más sabio de la historia, con un conocimiento incomparable de Dios, acabó siendo desviado de su camino por la influencia de sus numerosas esposas extranjeras. 1 Reyes 11, versículos 1 a 8. Por otro lado, la obediencia transformadora brota de una relación genuina con Dios. Abraham lo demostró cuando estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, Génesis 22. David, a pesar de graves fallas morales, mantuvo un corazón sensible a la corrección divina al responder con arrepentimiento genuino a la confrontación del profeta Natán, 2 Samuel 12.
Jesús subrayó esta distinción en Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La obediencia no es el precio de la salvación, sino su evidencia natural. Pablo desarrolló este concepto en Romanos 6, explicando que somos liberados del pecado no para vivir como queremos, sino para ser esclavos de la justicia. En la vida cristiana contemporánea, esta distinción se presenta de muchas formas. Un ejemplo común es el cristiano que asiste a estudios bíblicos y acumula conocimiento teológico, pero no exhibe transformación de carácter ni compasión por los necesitados. El apóstol Juan abordó directamente el tema en su primera carta. El que dice, yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Primera Juan 2, versículo 4. Esta declaración contundente resuena con la advertencia de Jesús en Mateo 7, versículos 21 a 23. Para aplicar este principio hoy, necesitamos buscar el conocimiento bíblico no como un fin en sí mismo, sino como un medio para conocer mejor a Dios. Revisar periódicamente si nuestro conocimiento está produciendo obediencia. Cultivar la humildad de reconocer que el conocimiento teórico no equivale a un conocimiento relacional. Permitir que la palabra no solo informe nuestra mente, sino que transforme nuestro corazón. Si este contenido te está resultando útil, deja tu comentario a continuación contando qué versículo desafió más tu fe. Tu participación ayuda a otros hermanos y nos motiva a continuar con este ministerio. Continúa leyendo para descubrir cómo identificar las señales de una fe superficial. Los falsos profetas y la iglesia moderna. Jesús advirtió sobre falsos profetas justo antes de pronunciar las palabras de Mateo 7, versículos 21 a 23. Esto no es casualidad. Existe una conexión directa entre las enseñanzas falsas y la falsa seguridad que muchos tienen acerca de su salvación. La Biblia ofrece características claras para identificar a los falsos profetas. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 13, versículos 1 a 5, establece dos criterios fundamentales. Primero, sus profecías han de cumplirse. Segundo, y más relevante, su enseñanza debe alinearse con la revelación previa de Dios, conduciendo a la obediencia al Señor. Jesús añadió otro identificador decisivo en Mateo 7, versículos 15 a 20. Los frutos. Por sus frutos los conoceréis, enfatizó, refiriéndose tanto al carácter personal como al efecto de sus enseñanzas en la vida de sus seguidores. En el contexto de la iglesia primitiva, Pedro advirtió que falsos maestros introducirían herejías destructoras y que, por avaricia, harían mercadería de vosotros con palabras fingidas. Segunda Pedro 2, versículos 1 a 3. Pablo alertó a los efesios de que tras su partida entrarían lobos feroces, que no perdonarían al rebaño. Hechos 20, versículos 29 a 30. En la iglesia contemporánea podemos identificar pautas preocupantes que reflejan estos patrones antiguos. Primero, predicadores que subrayan la prosperidad material como señal principal del favor divino, contradiciendo la enseñanza de Jesús sobre las bienaventuranzas, Mateo 5, versículos 3 a 12. Segundo, ministerios enfocados sobre todo en experiencias emocionales y manifestaciones espectaculares, sin dar importancia al fruto del Espíritu ni al crecimiento en santidad. Tercera, enseñanzas que minimizan el pecado y la necesidad de arrepentimiento, promoviendo una gracia barata que no transforma vidas. 4. Líderes que generan dependencia emocional en sus seguidores en lugar de capacitarlos para una madurez espiritual y discernimiento propio. Un riesgo particular de la era moderna es usar la popularidad como medida de legitimidad espiritual. Sin embargo, Jesús advirtió: ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por él. Mateo 7, versículo 13. La verdad bíblica no siempre atrae multitudes. El profeta Jeremías enfrentó este desafío. Mientras los falsos profetas proclamaban paz, paz, cuando no había paz, Jeremías 6, versículo 14, él anunciaba mensajes impopulares de arrepentimiento.
Fue perseguido por ello, pero estaba en lo cierto. Debemos examinar con espíritu crítico los ministerios que seguimos preguntándonos: ¿sus mensajes se centran en la persona y en la obra de Cristo o en beneficios secundarios? ¿El evangelismo que presentan incluye un llamado al arrepentimiento o solo promesas de bendiciones? Sus líderes muestran humildad, rinden cuentas y son transparentes. Los seguidores crecen en madurez espiritual y servicio al prójimo, o siguen siendo consumidores religiosos. La respuesta no es rechazar de plano los ministerios grandes o exitosos, sino evaluarlos bíblicamente. Muchos ministerios de gran alcance proclaman fielmente la palabra, mientras otros pequeños pueden difundir falsedades. El tamaño no es el criterio, la fidelidad sí lo es. Los falsos profetas más peligrosos no son quienes niegan abiertamente a Cristo, sino aquellos que, de manera sutil, tergiversan su evangelio para crear una versión más agradable que no exige transformación verdadera. Practicantes. Pisces, oidores de la palabra. La carta de Santiago aborda directamente la diferencia entre oír y poner en práctica la palabra. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1, versículo 22. Esta advertencia encaja perfectamente con la alerta de Jesús en Mateo 7, versículos 21 a 23, constituyendo un principio coherente en las Escrituras. Santiago emplea una metáfora contundente al comparar a quien solo oye la palabra con alguien que mira su rostro en un espejo y enseguida olvida cómo era. El conocimiento sin aplicación es efímero e inútil. En cambio, quien profundiza en la ley perfecta que da libertad y persevera en practicarla, será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, versículo 25. Jesús ilustró este principio con la parábola de los dos constructores al final del Sermón del Monte. Comparó al que practica sus palabras con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando vinieron lluvias, crecieron las corrientes y soplaron vientos. La casa permaneció firme. El que oye y no las practica se asemeja al insensato que construyó sobre la arena y cuya casa se derrumbó por completo en la tempestad. Mateo 7, versículos 24 a 27. Esta parábola muestra que practicar la palabra no es opcional, sino esencial para la supervivencia espiritual. Las tormentas simbolizan tanto las pruebas de la vida como el juicio final. En ambos casos, solo sobrevive la fe demostrada en obediencia. El rey Josías encarna a un verdadero hacedor de la palabra. Cuando el libro de la ley fue hallado durante las reformas en el templo, no se limitó a escuchar su lectura, sino que se rasgó las vestiduras en arrepentimiento e impulsó reformas radicales en toda la nación. Segundo Reyes 22 y 23. Su obediencia a la palabra recién descubierta fue inmediata y transformadora. En cambio, Herodes Antipas representa al oyente que no la practica. Marcos 6, versículos 17 a 28, relata que le gustaba oír a Juan el Bautista y hasta lo protegía, reconociéndolo como varón justo y santo. Sin embargo, Herodes siguió viviendo en adulterio y terminó decapitando a Juan para cumplir un voto irresponsable. Su interés por el mensaje no transformó nunca su conducta. El apóstol Pablo abordó esta cuestión en Romanos 2, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí Pablo confrontaba a los judíos que confiaban en su conocimiento privilegiado de la ley, pero no la obedecían. Esta advertencia se aplica igualmente a los cristianos que confían en su conocimiento teológico sin ponerlo en práctica. Jesús puso énfasis en este mismo principio muchas veces. En Lucas 6, versículo 46, preguntó: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? En Juan 13, versículo 17, después de lavar los pies de los discípulos, declaró: si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. El conocimiento implica responsabilidad. La bendición llega por la obediencia. Ser hacedor de la palabra implica acciones concretas. Santiago 1, versículo 27,
especifica que la religión pura e intachable incluye atender a huérfanos y viudas y guardarse sin mancha del mundo. En Mateo 25, versículos 31 a 46, Jesús menciona actos de compasión hacia los más pequeños, como prueba de una relación genuina con Él. En la vida cristiana actual, muchos acumulan conocimiento bíblico a través de sermones, estudios, podcasts y libros, pero continúan inalterados en carácter y conducta. Sin embargo, el cristianismo auténtico siempre produce transformación visible, no para ganar salvación, sino como expresión natural de ella. El engaño de la religiosidad superficial. La religiosidad superficial tal vez sea el mayor peligro espiritual que enfrentamos. Jesús reservó sus palabras más duras para los fariseos, no porque fueran pecadores evidentes, sino porque cultivaban una apariencia externa de justicia, mientras sus corazones seguían sin transformar. En Mateo 23, versículos 25 a 28, Jesús los comparó con vasos limpios por fuera, pero sucios por dentro, y con sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos e inmundicia por dentro. Esta imagen poderosa capta la esencia de la religiosidad superficial: preocuparse por las apariencias externas mientras se descuida la transformación interior. El profeta Isaías enfrentó un problema similar varios siglos antes. Este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29, versículo 13. Jesús citó este pasaje directamente cuando denunció tradiciones religiosas que reemplazaban la obediencia verdadera. Marcos 7, versículos 6 y 7. La religiosidad superficial se manifiesta de varias maneras. Para los fariseos del siglo I, se expresaba en la observancia minuciosa de regulaciones, al mismo tiempo que descuidaban los asuntos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Mateo 23, versículo 23. Hoy en día, puede verse como una asistencia regular a cultos sin transformación de carácter, conocimiento bíblico sin aplicación práctica o un lenguaje espiritual sin la verdadera sumisión a Dios. La esencia sigue siendo la misma: conformidad externa sin conversión interior. El rey Saúl ejemplifica bien este peligro. Cuando se le ordenó destruir por completo a los amalecitas, él guardó lo mejor del rebaño con la excusa de sacrificarlo a Dios. Samuel respondió con palabras penetrantes: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio. 1 Samuel 15, versículo 22. Jesús encaró directamente la religiosidad superficial en Mateo 7, versículos 21 a 23. Aquellos a quienes rechaza no eran ateos ni paganos declarados, sino personas religiosas que usaban un lenguaje espiritual: Señor, Señor, y realizaban actividades espirituales asombrosas: profetizar, expulsar demonios, hacer milagros. Su problema no era la falta de actividad religiosa, sino la ausencia de una relación genuina con Cristo. La diferencia entre religiosidad superficial y fe auténtica puede ser sutil, pero es decisiva. He aquí algunas señales de alerta que indican una posible superficialidad espiritual. Cuando nos preocupa más la opinión de otros creyentes que la mirada de Dios. Cuando nuestro comportamiento cristiano cambia drásticamente en función de quién nos observa. Cuando estudiamos la Biblia solo para adquirir conocimientos y no para transformarnos. Cuando servimos en la iglesia principalmente para obtener reconocimiento o influencia. Cuando oramos y adoramos públicamente, pero descuidamos la devoción privada. En 2 Timoteo 3, versículo 5, Pablo advierte acerca de quienes tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Una descripción precisa de la religiosidad superficial. Su instrucción es clara: apártate de ellos. La religiosidad sin poder transformador contamina la iglesia y deforma el testimonio cristiano. El remedio para la religiosidad superficial es un arrepentimiento genuino, no solo tristeza por las consecuencias del pecado, sino un cambio fundamental de mentalidad. Cuando David fue confrontado con su pecado por Natán,
no ofreció excusas ni justificaciones. Su respuesta en el Salmo 51 denota un arrepentimiento sincero. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Salmo 51, versículo 10. La voluntad del Padre como centro de la vida cristiana. En Mateo 7, versículo 21, Jesús enuncia un principio esencial. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta declaración sitúa la voluntad del Padre como la base de la vida cristiana auténtica. Pero, ¿qué significa exactamente hacer la voluntad del Padre? En las Escrituras, la voluntad de Dios se presenta en distintas dimensiones. Existe su voluntad soberana, su plan eterno que inevitablemente se cumplirá, tal como describe Isaías 46, versículo 10. Mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que me place. Esta voluntad soberana se llevará a cabo independientemente de la cooperación humana. También está su voluntad moral, sus mandamientos y principios revelados que guían nuestra conducta. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 3, Pablo lo dice con claridad: la voluntad de Dios es que seáis santos, que os apartéis de la inmoralidad sexual. Esta faceta de la voluntad divina requiere nuestra participación voluntaria. Finalmente, existe su voluntad directiva, su guía específica para las decisiones individuales en nuestro caminar de fe. Romanos 12, versículo 2, se refiere a esto al hablar de comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando Jesús habla de hacer la voluntad del Padre, en Mateo 7, versículo 21, se refiere principalmente a la voluntad moral de Dios, vivir conforme a su carácter y a sus mandatos. Eso queda claro en el marco general del Sermón del Monte, donde Jesús interpreta y profundiza los mandamientos divinos. En el Evangelio de Juan, Jesús añade más información acerca de la voluntad del Padre. En Juan 6, versículo 40 declara: porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Aquí, creer genuinamente en Cristo se considera una parte central de la voluntad divina. El propio Jesús modeló la sumisión perfecta a la voluntad del Padre. En el huerto de Getsemaní oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mateo 26, versículo 39. Esta entrega completa ejemplifica el corazón de quien verdaderamente hace la voluntad del Padre. Distinguir la voluntad de Dios en decisiones concretas de la vida requiere diversas disciplinas espirituales. Primero, sumergirse en las Escrituras, pues Dios nunca guiará en contra de su palabra revelada. El Salmo 119, versículo 105 afirma: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Segundo, la oración constante. Pablo instruye en Filipenses 4, versículos 6 a 7: presentad vuestras peticiones a Dios y promete que la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La comunión incesante con Dios a través de la oración vuelve nuestro espíritu más sensible a su dirección. Tercero, el consejo de creyentes maduros. Proverbios 11, versículo 14 enseña: en la multitud de consejeros hay seguridad. La sabiduría colectiva de la comunidad cristiana nos protege de decisiones precipitadas o erróneas. Cuarto, las circunstancias providenciales. Aunque no debemos basar nuestras decisiones solo en las circunstancias, Dios a menudo las usa para guiarnos en el camino. En Hechos 16, versículos 6 a 10, el Espíritu Santo bloqueó ciertos caminos misioneros de Pablo antes de dirigirlo a Macedonia. Por último, la paz interior que viene del Espíritu Santo. Colosenses 3, versículo 15, instruye: y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, generalmente experimentamos una confirmación interna. El nexo entre la obediencia y la intimidad con Dios es inseparable. Jesús dijo en Juan 14, versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda,
ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La obediencia no es simplemente el cumplimiento de reglas, sino la expresión de amor que profundiza nuestra relación con Dios. Profetizar, expulsar demonios y hacer milagros. En Mateo 7, versículo 22, Jesús menciona de manera específica 3 actividades espirituales impresionantes que sorprendentemente no garantizan la aceptación en el reino: profetizar, expulsar demonios y obrar milagros. Esta afirmación resulta especialmente desconcertante porque tales manifestaciones suelen considerarse pruebas indiscutibles de la aprobación divina. La comprensión bíblica de los dones espirituales es clave para interpretar correctamente este pasaje. El Nuevo Testamento enseña con claridad que los dones espirituales son concedidos por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo explica en 1 Corintios 12, versículos 4 a 7, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones que Jesús menciona en Mateo 7, versículo 22, son legítimos y valiosos. Profetizar, en el sentido bíblico, implica comunicar la verdad divina con poder y aplicación. Pablo animó a los cristianos a anhelar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 1 Corintios 14, versículo 1. Expulsar demonios formó parte esencial del ministerio de Jesús y fue una autoridad que él confirió a los discípulos. Marcos 3, versículo 15. Realizar milagros demuestra el poder divino y avala el mensaje del Evangelio, tal como se ve en el ministerio apostólico en Hechos. Sin embargo, Jesús señala algo profundamente revelador: la presencia de estos dones no garantiza una relación genuina con Él. En 1 Corintios 13, versículos 1 a 3, Pablo refuerza el punto. Aunque yo tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y aunque tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Los dones sin amor, que es el fruto esencial del Espíritu, carecen de valor espiritual. La Biblia ofrece ejemplos que ilustran esta distinción. Balaam profetizó mensajes verdaderos de parte de Dios, pero su corazón estaba lejos de él. Números 22 a 24. Los hijos de Esceva trataron de expulsar demonios usando el nombre de Jesús, sin tener relación con él, con resultados desastrosos. Hechos 19, versículos 13 a 16. Judas Iscariote, al parecer, participó en los milagros cuando Jesús envió a los 12. Mateo 10, versículos 1 a 8, pero nunca se convirtió de verdad. Jesús habló con claridad sobre esto, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24, versículo 11. Pablo anunció que llegaría el tiempo en que el hombre de pecado haría toda clase de milagros, señales y prodigios mentirosos. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 9 a 10. La mera presencia de manifestaciones sobrenaturales no valida por sí sola la autenticidad espiritual. ¿Por qué resulta tan peligroso basar nuestra seguridad espiritual en las manifestaciones carismáticas? Porque los dones espirituales operan en la esfera del poder, mientras que la relación genuina con Cristo se mueve sobre todo en la esfera del carácter. Jesús insistió: «Por sus frutos los conoceréis». Mateo 7, versículo 16, aludiendo al carácter transformado y no a la demostración de poder. Los frutos del Espíritu, descritos en Gálatas 5, versículos 22 a 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, constituyen indicadores mucho más confiables de la madurez espiritual que las manifestaciones de poder. Estos frutos reflejan el carácter de Cristo formándose en nosotros, que es la meta fundamental de la vida cristiana. No se trata de rechazar o infravalorar los dones espirituales. Pablo instruye: «No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías». Primera Tesalonicenses 5, versículos 19 a 20. Los dones son medios establecidos por Dios
para la edificación de la Iglesia y la difusión del Evangelio. Sin embargo, no deben confundirse con la esencia de la relación con Cristo, ni utilizarse como principal métrica de espiritualidad. En muchas iglesias hoy día existe la presión de demostrar ciertos dones como prueba de espiritualidad auténtica, en especial en contextos carismáticos. Este énfasis puede, sin pretenderlo, llevar a las personas a buscar manifestaciones externas en lugar de la transformación interna. El peligro aumenta cuando los ministerios se valoran casi en exclusiva por la cantidad y la intensidad de las experiencias carismáticas, en vez de por la fidelidad a la palabra y la formación de discípulos maduros. Nunca os conocí, la declaración más terrible. Nunca os conocí. Apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. Estas palabras constituyen la declaración más terrible que alguien podría escuchar de los labios de Jesús. Su gravedad no puede exagerarse, pues indican una exclusión definitiva del reino de Dios. El término conocer, en griego ginosko, en este contexto, tiene un sentido profundamente relacional. En la tradición hebrea, conocer con frecuencia implicaba intimidad personal. Cuando Génesis 4, versículo 1, dice: Adán conoció a Eva, su mujer, no se refiere solo a un dato intelectual, sino a una unión íntima. Cuando Dios declara a Jeremías: Antes que te formase en el vientre te conocí, Jeremías 1, versículo 5, expresa una relación personal profunda. Jesús no está diciendo simplemente: Nunca tuve información sobre vosotros, o nunca registré vuestros nombres. Él está declarando: Nunca compartimos intimidad relacional auténtica. Nunca me permitisteis un acceso real a vuestros corazones. Nuestro vínculo era superficial y performativo, no transformador. Esta afirmación revela el rasgo más esencial de la salvación. Es una experiencia principalmente relacional. Jesús lo subrayó en su oración sacerdotal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, versículo 3. La vida eterna no es ante todo un destino futuro, sino la cualidad de relación con Dios que comienza ahora y sigue para siempre. El concepto de conocer en el contexto de la salvación se repite en muchas partes de las Escrituras. En Amós 3, versículo 2, Dios le dice a Israel: A vosotras solamente he conocido de todas las familias de la tierra. En 2 Timoteo 2, versículo 19, Pablo declara: Conoce el Señor a los que son suyos. El conocimiento divino es activo y relacional, no solo cognitivo. La expresión «practicáis la iniquidad», anomian en griego, literalmente sin ley o ilegalidad, añade una dimensión esencial al pasaje. Jesús indica que, pese a sus actividades religiosas, estas personas vivían en contradicción con la voluntad de Dios. Anomía. Sus vidas contradecían los principios básicos del reino que Jesús había presentado. Este juicio muestra que el legalismo y el antinomianismo son igual de peligrosos. El legalismo busca ganar el favor divino mediante la conformidad externa a reglas, mientras que el antinomianismo presume que la gracia elimina la necesidad de obediencia. Ambos fallan al no entender que la salvación conlleva una relación transformadora que produce naturalmente obediencia nacida del amor. Jesús destacó la esencia relacional de la fe verdadera cuando dijo: Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Juan 15, versículo 5. La metáfora de la vid ilustra de manera vívida la vida cristiana genuina, no como conformidad a normas ni búsqueda de experiencias poderosas, sino como una unión orgánica con Cristo que de forma inevitable produce fruto. Este entendimiento relacional contrasta netamente con los planteamientos meramente contractuales o transaccionales de la salvación, donde Jesús se concibe sobre todo como un medio para obtener beneficios, perdón, cielo, prosperidad, sin transformación personal. Tal visión reduce el Evangelio a un trámite legal, despojándolo de su poder transformador. ¿Cómo podemos cultivar una relación auténtica con Cristo
que evite el devastador «nunca os conocí». Primero, con un arrepentimiento genuino, no solo tristeza por el pecado, sino un reencuentro radical de la vida orientado hacia Dios. Juan el Bautista exigía frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3, versículo 8. Evidencias tangibles de una transformación interior. Segundo, mediante la búsqueda diaria de intimidad con Dios, a través de la oración contemplativa y la meditación en las Escrituras. David encarnó esta intimidad en el Salmo 63, versículo 1. «Oh Dios, tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti». Esto no es un simple ritual religioso, sino una búsqueda apasionada de la presencia divina. Tercero, mediante el compromiso con una comunidad auténtica, donde seamos conocidos en profundidad por otros creyentes que nos ayuden a crecer en Cristo. Hebreos 10, versículos 24 a 25, nos insta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, reconociendo el papel esencial de la comunidad en el discipulado. ¿Cómo aplicamos los principios de Mateo 7, versículos 21 a 23, a nuestra vida cristiana actual? El primer paso es realizar una evaluación sincera de la autenticidad de nuestra fe. Pablo nos exhorta: «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos». 2 Corintios 13, versículo 5. Este autoexamen no pretende generar inseguridad paralizante, sino fomentar la honestidad espiritual. Al evaluar nuestra fe debemos preguntarnos: ¿estoy cultivando una relación genuina con Cristo o solo cumplo rutinas religiosas? ¿Mi vida muestra una transformación constante por el Espíritu o hay estancamiento espiritual? ¿Me preocupa más la apariencia externa de espiritualidad o la realidad interna de comunión con Dios? La prueba definitiva de la fe auténtica sigue siendo la que marcó Jesús. Por sus frutos los conoceréis. ¿Nuestro carácter se conforma poco a poco al de Cristo? ¿Están creciendo en nuestra vida el amor, el gozo, la paz, la paciencia y otros frutos del Espíritu? ¿Nuestra fe se traduce en preocupación activa por los necesitados y marginados? Para vivir un cristianismo auténtico en un mundo de religiosidad superficial, debemos recuperar las disciplinas espirituales que transforman, no como rituales mecánicos, sino como canales de gracia que facilitan encuentros genuinos con Dios. La práctica regular de la lectura meditativa de las Escrituras es esencial. Distinta de un estudio bíblico meramente informativo, la Lectio Divina conlleva una lectura lenta y reflexiva para permitir que la palabra penetre con profundidad en nuestro ser. Este enfoque refleja el consejo de Santiago de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La oración debe ir más allá de las listas de peticiones para incluir adoración, confesión, gratitud y comunión silenciosa con Dios. Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar. Lucas 5, versículo 16, demostrando la relevancia central de la comunicación íntima con el Padre. El servicio a los necesitados no es meramente una labor social, sino una expresión esencial de la fe auténtica. Jesús se identificó tan plenamente con los vulnerables que declaró: «En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Mateo 25, versículo 40. El servicio abnegado a los marginados refleja el propio corazón de Cristo. La vida en comunidad auténtica es imprescindible. El Nuevo Testamento no concibe un cristianismo individualista. Somos miembros interdependientes del cuerpo de Cristo. En una comunidad vulnerable y transparente, encontramos protección contra el autoengaño y oportunidades de crecimiento a través de relaciones sinceras. La gracia divina sigue siendo nuestra esperanza fundamental. Por más inquietante que sea la advertencia de Jesús en Mateo 7, versículos 21 a 23, el Evangelio brinda una esperanza gloriosa de transformación genuina. Pablo declara: «Si alguno está en Cristo, nueva criatura es». 2 Corintios 5, versículo 17. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos habita en nosotros, capacitándonos para vivir de una manera radicalmente distinta.
podemos responder al desafío de estas escrituras sin caer en el legalismo ni en el perfeccionismo. La transformación cristiana es un proceso continuo, no un suceso inmediato. Pablo reconocía que no había alcanzado la perfección, pero prosigo a la meta. Filipenses 3, versículos 12 a 14. El crecimiento espiritual se da poco a poco, mientras mantenemos los ojos puestos en Cristo.